El Instituto Municipal de la Mujer de Toluca te da la bienvenida a la plática Mujer y Violencia, con la participación de la licenciada en Psicología Francisca López Hernández. Ella es maestra en Ciencias de la Educación Familiar, tiene un diplomado en Igualdad de Género, Violencia y Derechos Humanos con reconocimiento de la SEP, y ella es responsable de la coordinación institucional para la igualdad de género incorporada al sistema municipal del DIF de Toluca. Le cedo el uso de la palabra a la maestra para que nos dé su plática titulada Mujer y Violencia. En el marco de la conmemoración por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y vamos a identificarnos ahora con un moñito naranja. ¿Por qué el tema de violencia? Para muchos es bien importante, o para muchas mujeres bien importante, mantenernos informadas sobre qué es. Decía una señora, maestra, pero es que mi esposo no me pega, pero no sé si el que no me deje ir a ver a mis papás los fines de semana es parte de la violencia. Y entonces le digo, pues vamos a ver en dónde entraría este tipo de acto, ¿sí? Eh, Vamos a iniciar definiendo qué es la violencia. Todo acto que tiene como fin controlar, someter o devaluar a otra persona. A veces hasta este acto puede llegar a causar un daño o un sufrimiento a esta persona. Pensar que la violencia no es algo natural. Vamos a ver por qué tenemos esa idea de que pues en todos lados nos pegan los papás, en todos lados hay problemas de pareja y entonces si se enoja mucho el marido, pues tiene que poner un control, tiene que poner un alto. Vamos a ver que la violencia no es natural, no se hereda. A veces pensamos que si nuestros padres o nuestros abuelos le pegaban a nuestros padres a nosotros, pues es algo con lo que tenemos que vivir. Y vamos a ver que si nosotros no lo queremos y no lo permitimos, no tiene por qué heredarse. No es una forma de enfrentamiento adecuada. A veces hay muchas personas que son muy iracundos, muy enojones, muy violentos y pues todo esto se permite. Ahí abajo hay una nota que dice, la violencia es mucho más común de lo que pudiera pensarse, pero no nos damos cuenta de ello porque muchas veces ha sido parte de las cosas con las que hemos crecido desde niños o niñas y hemos visto como normales. Bueno, ¿por qué el tema de mujer y violencia? Ahorita, pues desafortunadamente ha habido muchos casos, en los noticieros, siguen desapareciendo mujeres, siguen siendo, eh, sufriendo feminicidios. Y es un problema propio de estructuras sociales. No quiere decir que solo aquí en el municipio de Toluca, en Ecatepec, Chimalhuacán, Naucalpan, en muchos lados de nuestra república o en muchos otros países, es, este tema está ahorita a la orden del día. Dice, es un problema propio de estructuras sociales y culturales de orden patriarcal. ¿Qué es eso? Que seguimos ahora sí en una situación cultural donde el hombre es el que manda, es el que dirige la familia, es el que dice la última palabra. Dice, y entonces en estas sociedades destaca el dominio masculino. Y eso sí, sigue siendo algo que hemos venido eh, aceptando de generación en generación. Y entonces pues vemos a la violencia como parte de esta historia que se ha perpetuado de generación en generación y que veíamos muy normal que el papá pues le pegara a la mujer, que le pegue a los hijos. Dice, es una forma de ejercer el poder mediante el empleo de la fuerza. Estos casos de violencia
obviamente en muchas de nuestras familias está presente. Lo, lo que tenemos que reflexionar ahora, en este tiempo, en este de nuestro presente, qué es lo que nosotros todavía seguimos permitiendo. Y entonces pues observamos, esa es la finalidad de estas pláticas, de que nosotros como mujeres, como mmm, educadoras en la familia, estemos reflexionando cómo se presenta esta situación en mi familia. He vivido violencia, vamos a ver ahorita los diferentes tipos de violencia, pero es desde tu propia persona, como mujer, como madre de familia, como esposa, como responsable de una familia, si se presentan estos desequilibrios en lo relativo a la igualdad y equidad entre mujeres y hombres. Conocemos la violencia doméstica de tipo físico y psicológico, la mayoría de las veces perpetrada por la pareja. Es una de las formas más frecuentes de violencia ejercida contra la mujer. ¿Y quién se da cuenta de ello? Muchas veces no se denuncia. Y este ya es un delito que se persigue en los juzgados, pero que todavía queda adentro precisamente de esos hogares. La violencia doméstica, como decíamos, es la que se genera en esas familias, en muchos hogares, y, y a veces no nos damos cuenta de las consecuencias que puede tener para los hijos, que son testigos de la misma, porque no es fácil tapar el dedo este, eh, con un dedo el sol, como dice, porque pues desafortunadamente a veces ni nos percatamos de eso, o no tenemos esa, ese cuidado de que cuando estamos, imagínense, en plena discusión de la pareja y con palabras altisonantes, a veces ya con golpes, a veces no nos percatamos de que los hijos por ahí nos están viendo o nos están escuchando. ¿Qué pasa con estos hijos cuando sufren esa violencia? Dificultades en el aprendizaje y socialización. Por eso muchas veces hay niños que desde jardín de niños o de la primaria ya se sienten con miedo, son tímidos, casi no hablan, se les dificulta prestar atención a los conocimientos que está impartiendo la maestra. Eh, Precisamente llegan a adoptar comportamientos violentos. Ya vemos desde jardín de niños o la primaria de que porque le quitó un instrumento en la escuela, ya lo mordió, ya lo arañó, ya lo aventó. Hay mayor frecuencia de enfermedades psicosomáticas. ¿Esto qué quiere decir? Son enfermedades que se van a nuestro cuerpo como una necesidad de expresar que algo nos pasa. Ahí, por ejemplo, podemos ver las alopecias, las enfermedades dermatológicas en los niños. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de la violencia contra la mujer? Pues hay muchísimas, y en las relaciones de pareja sus consecuencias son negativas, y también en la salud de las mujeres. A corto plazo hay inseguridad, baja autoestima, se sienten inseguras. A largo plazo, este tipo de situación que vive la mujer puede llevarnos a una depresión o hasta a un suicidio. Estas pueden persistir incluso cuando dicha violencia ha finalizado, que dice, no, pues tuve una mala racha, fueron 3 o 6 meses o un año que siempre tenía problemas con mi pareja, y pues si no lo tratamos, si no le damos un tratamiento, un proceso a eso que vivimos nosotros en la violencia, puede continuar sus estragos. ¿Qué factores influyen en la violencia? Pues ya como decíamos anteriormente,
la cultura es parte de lo que nosotros como mujeres, como sociedad y como hombres también lo hemos permitido y ha venido ahora en estos tiempos ha venido también a sufrir mucho mayores consecuencias. Es parte de nuestra educación que vivimos con estas formas de educar tanto a los hombres como a las mujeres. Aquí dice, al crear una serie de marcas y estereotipos que son, los estereotipos son los roles, actividades que se construyen alrededor de la identidad de los hombres, donde podemos ver, pues sí, el hombre, pues tiene que tener el control, tiene que, él puede tener varias mujeres, él es el que sale a buscar, es el proveedor, sale a buscar los medios para sobrevivir y esos son muchos de las actividades que nos han enseñado que deben tener un hombre para poder ser un jefe de familia. Simplemente vemos como todavía hay muchas mujeres que no le, o muchos hombres también, que no les permiten, por ejemplo, a los hombres hacer actividades propias de una mujer. Y entonces, en la educación de estos roles tradicionales y estereotipos nos han llevado a incrementar el maltrato de una manera ya más evidente. Antes podíamos decir, ay, el niño de azulito y la niña de rosa, y entonces el niño es el que sí puede salir a jugar con los otros niños, y regresar a las 8 o 9 de la noche, pero no, la niñita todavía se queda acá. ¿Cómo estamos educando ahora a nuestros hijos y a nuestras hijas? De todo eso que por lo que nosotros, nuestros padres y nosotros fuimos educados, dice, con esos roles tradicionales, que con cuál de ellos ahora podemos ser diferentes, podemos romper. Antes, pues solo se les daba la oportunidad a los hombres para estudiar. Ahora podemos ver a muchas mujeres ya con un título universitario, una maestría o un doctorado. ¿Qué es lo que tú permites o qué es lo que ahora apoyas para tus hijos y hijas, claro? O todavía nos hemos quedado en este permiso social del maltrato. ¿Quién de muchas mujeres todavía piensa que uno se tiene que casar para que a uno la mantengan? ¿Quién todavía le da el permiso a ese hombre que la golpee, que la cele, que la maltrate? ¿Quién da ahora un significado y aprobación al actuar de hombres respecto a las mujeres? Si ahorita sabemos o debemos saber que ya ni un piropo puede ser recibido de una forma sin afectar mi seguridad, mi dignidad, mi respeto como mujer. Muchos hombres todavía no están en el entendido de que muchas de las actividades que se les permitía antes, ahora es por la misma sociedad ya no se les permite. Bueno, y aquí vamos a ver los tipos de violencia y podemos identificarlas. Son 5 las que vamos a trabajar en esta plática. Sería la física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. Debemos identificarlas muy bien para saber si desde mi persona las estamos viviendo. Y entonces aquí la violencia física, dice, es toda agresión directa al cuerpo de otra persona mediante golpes, empujones, jalones, patadas, provocando lesión al organismo. Decía una señora, ay maestra, no, es que mi esposo no me quería pegar, nada más me dio un jalonazo, un empujón, sí, pero por ahí empieza. O sea, necesitamos vernos como la primera imagen
con todos los golpes, con los moretones, con los, cuando nos tiran los dientes o con la mejilla desviada, para que veamos efectivamente que hay un maltrato hacia mi persona. Dice, existen variantes como la invasión del espacio físico, actos violentos, romper objetos, empuñar armas. Imagínense, o sea, aunque sea lo más leve, debemos identificar que es una violencia física. ¿Por qué? Porque está dañando a mi persona. Imagínense cuando se hace este acto con toda la intención. Vean el puño cerrado. Con toda la intención. Violencia psicológica. A veces pensamos, en alguna ocasión me preguntaban, ¿y cuál es la más fuerte, la más difícil? Todas tienen su grado. Y no porque la psicológica no se vea, dice, la psicológica es un maltrato emocional que disminuye la seguridad y la autoestima de quien lo recibe a través de insultos, humillaciones, hostigamiento, descalificación, amenazas, intimidación, gritos. Un grito, aunque no me está golpeando mi cuerpo, un grito me está dañando en mi autoestima. A veces la indiferencia y que no se ve, dicen, pero no te hice nada, no te pegué, no hay nada como demuestres. No, pero todo esto también va haciendo que exista ese maltrato emocional, que mi autoestima esté por los suelos. Dice, entonces se utilizan diferentes tonos de voz, posturas, miradas que inciden en el control de la víctima. Y esto podemos verlo en las parejas, que con una miradita ya nos dicen todo. O aquellas mamás también que decíamos, pues era una forma de controlar a los hijos, y que con una miradita que nos ponían, ya con eso entendíamos que estábamos haciendo mal y que nos iban a castigar. Y entonces aunque no se ve, porque no deja huellas aparentes, es una de las más difíciles de observar. Y entonces vean cómo a veces con las palabras pues nos pueden tener atadas. La violencia sexual, dice, se ejerce al imponer de manera verbal o física ideas o actos sexuales. Dice, es tocar el cuerpo de otra persona cuando ésta no lo desea. Ejemplo, penetrar, exponer sus genitales, espiar o realizar pornografía. Una señora decía, maestra, pero es que es mi esposo. Sí, pero también tiene que respetar cuando tú no lo deseas. ¿Quién no conozco a alguna mujer que haya ido a denunciar a su esposo por una violencia sexual? ¿Ustedes sí? Veamos esta situación también. Mientras yo no lo desee, el esposo, por muy mi esposo que sea, no tiene el derecho de tocarme cuando yo no lo desee. Vamos con la violencia física. Dice que consiste en el control del dinero y de los bienes materiales. ¿Quién les ha tocado conocer a una pareja donde la señora es la que sale a trabajar y el marido es el que administra lo que ella gana? Aquí dice es el control del dinero y de los bienes materiales. ¿No les ha tocado así en parejas donde dice, mira, te dejo 100 pesos y con eso compra la comida, pagas la luz, ahora sí como la Bartola, y me guardas el cambio? A veces nos tienen limitadas en cuanto a los alimentos, no hay para más. En cuanto al vestido, ¿cuántas mujeres no tenemos el gusto por comprarnos un vestido? ¿Y cómo le hacemos? Si nos dan justamente lo necesario para el día. Hay algunas parejas que nos dan por día,
y decimos, pues no hay ni cómo guardar ni 5 ni 10 pesitos, ¿verdad? Porque pues ya sea que para el camión, ya sea para que los hijos me pidieron una paletita, y entonces, vean, a veces nos limitan en cuanto al vestido, los medicamentos. Si me enfermo, pues ¿cómo le hago? Porque no tengo ni dinero extra para poder ir al médico. Obligar a pedir dinero, impedir o conservar un empleo. Muchas parejas dicen, yo traigo todo lo necesario para lo que tú necesites, pero yo no quiero que dejes a mis hijos, ¿no? O como decíamos en la plática anterior sobre las mujeres que salen a trabajar, tienen que tener una negociación, platicarlo muy bien con la pareja para que no sea un control sobre su dinero. Y entonces pues vemos que a lo mejor si nos dan por semana podemos ahorrar un poquito por quincena, ¿no? Pero cuando nos dan un gasto diario es muy difícil. Y entonces aquí existe una violencia económica. La violencia patrimonial también está relacionada con la económica, pero dice, cualquier acto o omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. Pueden manifestarse en transformación y sustracción de bienes. A veces hay parejas que nos detienen, por ejemplo, la licencia o algún documento importante. Destrucción, retención o distracción de objetos. A veces nos guardan el monedero o nos quitan las llaves de la casa por alguna, más bien para tener un control sobre nuestra persona y sobre los bienes materiales. Díganme, ¿quién de ustedes tiene a su nombre su casa o su carrito? La mayoría de las veces esto corre cuenta de los hombres. A veces también existen los daños a los bienes comunes o propios de la víctima, como les digo, como objetos personales o objetos o documentos personales. ¿Qué es lo que no se debe justificar? Hacer todo lo que te pide y más anticipando sus deseos. O sea, a veces sí podemos darle todo a nuestros hijos y a veces creemos que nuestra pareja es lo mejor, pero dice, no todo. No todo. Ser tolerante en estas situaciones de violencia, no tenemos que ser tolerantes. Seguirle la corriente. Una señora me decía, maestra, le sigo la corriente porque es tan violento que puede causarme mucho más daño del que me hace y también a mis hijos. No hay que seguirle la corriente. Esta señora me decía que a veces era porque la mayoría de las veces cuando a ella le pegaba era porque venía tomado. Entonces, pues hay que tratar también de ver cuál es la base de esta violencia y de ir acudiendo a los centros o con las profesionistas que debemos acudir. Tratar de quedar bien. A veces decía una señora, maestra, es que no le puedo decir nada cuando me grita, cuando me humilla en frente de toda su familia. No, a veces no hay que quedar bien con la gente. Tienes que cuidar tu integridad y también tu dignidad. Toda mujer tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, a tener el reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades, a que se respete nuestra vida, a que se respete nuestra integridad física, psíquica y moral, tanto de nuestra pareja, de nuestra familia, de nuestro jefe, de toda nuestra sociedad. Dice, a la igualdad de protección ante la ley y de la ley. Por último, recuerda que la violencia es aprendida socialmente, por lo tanto hay que reconocerla, hay que identificar estos tipos de violencia con la que en alguna parte de nuestra vida, ya sea nuestra niñez, cuando éramos adolescentes, ahora que somos adultos, en alguna etapa de nuestra vida, probablemente ya vivimos alguno de estos tipos. No hay que dejarla. La principal fuente de aprendizaje es la familia. ¿Qué quiere decir? Que yo en la familia es donde se transmiten qué es lo que sí puedo aceptar y qué es lo que no puedo aceptar.
a veces no estamos también de acuerdo en ello. Tienes que pensar sobre todo en tu seguridad. No surge de manera espontánea. Ay, sí, es que se enojó, es que lo hice enojar y entonces por eso aventó las cosas y por eso. No, esto es un hecho que se va haciendo un hábito en su vida. Entonces hay que aprender a reconocerlo. Es una realidad que ocurre en muchísimos hogares. Desafortunadamente todavía vivimos con esos patrones culturales y los venimos repitiendo ahora en el nuestro. Por último, dice, no deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres. No estamos luchando con ellos, sino que tengan más poder sobre sí mismas. De Mary Shelley. De mi parte eso es todo. Les agradezco mucho y espero que esta información les haya servido. Gracias.